Empecemos. Venga. Vale. Bueno, muy bien. Venga, Ahora, adelante. ahora sí. Yo soy Thalinha, para quien no me conoce. Los chicos que hablan español, mi español es increíble, ¿no? Pero, hoy tenemos acá a Mario Sánchez del Real, espero que pronuncie muy bien, de la agencia Peanuts and Monkeys de Madrid. Y te voy a pedir para presentarte, contar un poquito de tu historia, porque yo te conozco, pero no toda la gente te conoce. Entonces, si puedes contextualizar un poquito con eso. Vale, pues bueno, os cuento un poco. Yo es la segunda vez que monto una agencia. Lo hice hace muchos años, en el año, parece mentira, pero el año 98 monté una agencia digital. Y luego con la caída de las dot-coms, que a algunos os sonará y otros no, hubo una crisis brutal a nivel mundial de Internet y tuve que cerrar la compañía. Una pena porque la verdad es que me iba muy bien, trabajaba para buenos clientes e incluso cuando estaba cerrando la agencia tuve 2 shortlists en Cannes, que fue la primera vez que hice shortlist ahí y ya tenía cerrada la agencia. Entonces, estamos hablando un poco de momentos de crisis, pues yo pasé por ese momento ya hace bastante tiempo. Y después, pues me metí en multinacional, estuve en 2 grandes grupos, uno de ellos es Aegis Media y otro el grupo Avas. En un caso, pues estuve vinculado, se llamaba entonces NetThink, que era una agencia puramente digital. Y después entré en el Grupo Avas como director de innovación y del área digital. Estuve solo 1 año y medio, no llegó a 2 años, y luego ya decidí volver a montar agencia, Peanuts and Monkeys, con la cual llevo pues 7 años, desde 2013 aproximadamente. Y bueno, en ese recorrido, pues me han pasado muchas cosas. No sé si quiere que cuente mucho más, pero me ha pasado de todo. Yo, de mi experiencia, sí tengo que decir que aparte del bagaje digital, que es muy amplio, porque estuve desde el comienzo, creí que era el medio que iba a ser el rey, y así es. Pues estuve muy vinculado también, me interesó mucho el lado de medios. O sea, a mí me interesaba, no me interesaba tanto el medio televisión o outdoor o tal, pero sí que yo creía que Internet estaba 100% vinculado al medio. Y era así. De hecho, las mejores campañas que hice en el momento en que estaba en Aegis, que es Isobar, se llama, allí las mejores campañas se hicieron combinando creatividad con el soporte, con los medios y la integración de medios digitales era lo que hacían las campañas muy potentes. Y bueno, sigo creyendo en eso. Lo que pasa es que ahora en Peanuts and Monkeys hacemos de todo, que yo hacía muchos años que solo me dedicaba al tema digital y de forma no casual, porque yo lo que nunca quise montar otra agencia digital. Yo quería montar una agencia que hiciera que todo lo mirara desde un punto de vista digital, pero que hiciera de todo, televisión, outdoor, pero de una forma no integral, sino bien pensada. Es decir, que yo pudiera asumir y decirle a un cliente que pudiera renunciar a televisión si yo tenía datos suficientes, y de ahí el apartado de medios es muy importante en este caso, pudiera convencerles de que su estrategia no estuviera en un porcentaje muy alto basado en televisión, por ejemplo, o sí, dependiendo del caso. Y entonces eso es un poco Peanuts and Monkeys, es una agencia integral. Nosotros decimos que somos una agencia evolucionaria, que significa que aprendemos, que esto es muy del medio digital, es decir, en el medio digital tú no puedes pretender saberlo todo porque lo que sepas hoy mañana no va a servir. Y entonces eso era el primer punto de partida de la agencia, era este criterio del estar en permanente evolución. Y yo no sé si mi agencia va a acabar siendo una agencia de medios digitales dentro de 2 años o
estaremos solo haciendo, no sé, campañas de contenido o de PR, que también lo hacemos muy bien. Por ejemplo, nosotros hacemos una combinación muy buena de eventos, algo que sucede en outdoor, pero que a la vez es contenido relevante para redes sociales y acaba siendo interesante como noticia hasta el punto de salir en televisión, por ejemplo. En medios no pagados hablo, o sea, no por pauta, aunque sí hacemos también cosas por pauta. Entonces, es un poco el recorrido. Ok, ¿y Así cuál? en poquito tiempo. Muy bien. Y ya un poco, ¿cuáles son los clientes que tienen ustedes hoy? Pues a ver, llevamos la cuenta de Disney. Nosotros somos los que hacemos todas las presentaciones de cine en España. También, bueno, Disney es una compañía muy grande y tiene diferentes clientes dentro del propio cliente, dentro de la marca. También hemos hecho todos los eventos de presentación de Disneyland París este año, que se han cortado ahora porque, como sabréis, han cerrado todos los parques a nivel mundial, que es un problema muy grande económico para una compañía como Disney. Disney, llevamos la cuenta integral de Mitsubishi Motors en España, somos la agencia Mitsubishi Motors en España. Y luego compañías, bueno, también hemos empezado a trabajar para Warner, somos bastante conocidos en el mundo del entertainment, porque llevamos muchos años haciendo del entertainment, del ocio y el cine. Y bueno, se están llamando, estamos participando continuamente en pitches pues, con Amazon Prime, con diferentes clientes, porque la verdad es que el entorno, trabajamos para Sony Music también, y luego para clientes que no sé si existen allí, pero un cliente muy grande de sostenibilidad en España, que es Acciona, es un gigante a nivel mundial de sostenibilidad, de energía sostenible, es decir, pues solar, eólica. Y luego, bueno, retailers muy conocidos aquí en España, el Corte Inglés, que es como el retail más grande de España, también trabajamos con ellos. Tenemos algún cliente de banca, estamos en el pool de agencias del Banco Santander, que el Banco Santander, como sabéis, es un banco de dimensión mundial. Y bueno, y alguna cosa más pequeña, pero vamos, la mayoría de los clientes son grandes clientes, no grandes cuentas, grandes clientes. Porque una visión que tuvimos también del principio era no trabajar más que para grandes marcas. Entonces, una gran marca no significa que tenga mucho dinero. Puede ser una gran marca y un pequeño cliente, que es una cosa que también nos gusta decir y lo llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque acompañar a una gran marca es Mitsubishi Motors, por ejemplo. Mitsubishi es una marca muy reconocida en el mercado, pero tiene una cuota de mercado de automoción en España muy baja, no llega al 5%. Entonces, es un camino muy interesante porque para contaros un poco la historia que va detrás de lo que he contado antes de la agencia, en los últimos 5 años, Mitsubishi Motors ha triplicado su presencia y sus ventas en España. Entonces, es un ejemplo muy interesante para nosotros como compañía también porque han contado con nuestra participación y colaboración activa en todos los planes de desarrollo de marca y de ventas y comerciales. Entonces, eso es como para sentirse muy orgulloso de poder acompañar a una marca en un crecimiento tan notable, ¿no? Tan interesante. Sí, entendí. Y bueno, ya hablando un poco del escenario, ya que hablaste de las marcas grandes y las pequeñas, y hablaste de la cosa del facturamento, ahora, ¿cuál es el escenario? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las marcas que están haciendo alguna cosa? ¿Son las grandes no están haciendo? Disney, por ejemplo, no hace nada, pero las otras marcas No, que depende. están haciendo, ¿cómo Vale, están? te cuento. Ahí depende del sector, ¿vale? Porque esto depende muchísimo del sector. Por ejemplo, yo estoy en continuo contacto con mucha gente que son también dueños de compañías independientes. Sobre todo a mí me interesan mucho más las compañías independientes. También hay que tener en cuenta que en España más o menos el 45% actual de la inversión en España está en manos de agencias independientes. O sea, es mucho volumen. O sea que es cada vez
es cada vez más importante el escenario de las agencias independientes. Entonces, yo, que estoy en contacto con muchos dueños de compañías y son colegas, son amigos, depende de cada agencia, ha sufrido de una manera diferente este choque. Porque en mi caso, por ejemplo, al trabajar para automoción y entertainment, son dos entornos que han ido casi a cero. Es decir, Mitsubishi Motors lleva 1 mes y medio sin vender ni un solo automóvil, ni un solo coche. Entonces, es muy difícil, o sea, por mucho que pretenda mantener más o menos un nivel de comunicación, es casi imposible pedirle a un cliente así que de este entorno que lo haga. En el caso de Disney, por ejemplo, que puede ser también el caso de Sony Music, por ejemplo, que están muy asociados a presentaciones públicas de tanto de discos como de cine. Los cines están cerrados, pero ya no solo es que estén cerrados, sino que cuánto tiempo va a tardar la gente en volver a meterse en un cine con una persona al lado, ¿no? O sea, ahora hay un problema generado ya. Yo no sé cómo está, bueno, he leído algo, pero por lo que los datos que yo veo, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos, pues en Latinoamérica de momento es como lo que pasó aquí hace 2 o 3 semanas y en 1 mes o 1 mes y medio ha cambiado completamente el panorama, o incluso en 2 semanas cambia el panorama. Yo esta semana pasada, para que os hagáis una idea, estaba leyendo que Coca-Cola ha cancelado todas sus programaciones de publicidad. Todo lo que tenía programado de publicidad lo ha cancelado. Coca-Cola. Es decir, si Coca-Cola, que sí que es algo, que es una marca que seguramente sí continúa en parte de sus ventas o incluso haya mejorado, es probable que Coca-Cola haya mejorado. Como estamos encerrados en casa, es posible que el consumo, bueno, yo de hecho ayudo bastante a consumir Coca-Cola porque soy muy Coca-Colainómano. Pues es bastante probable que haya aumentado el consumo y, sin embargo, la decisión es de cortar toda la parte de publicidad. Han caído, para que os hagáis una idea, un 70% las campañas en televisión. En Internet el reflejo es menor, es decir, que habrán caído a un 50%, pero también es brutal. Que es una paradoja porque, por ejemplo, una marca más pequeña ahora tendría muy buena oportunidad de salir en televisión a un coste muy barato, porque prácticamente le regalarían la... Entonces, ahora lo que se está hablando es las marcas que puedan llegar a pensar a medio o largo plazo frente a las que están pensando en hoy. Pero también hay que entender lo que he dicho. Una marca como Mitsubishi no se puede permitir estar en televisión porque no puede mandar a nadie al concesionario para vender vehículos, por ejemplo. Entonces, eso depende. Hay otros compañeros que tienen agencias mucho más vinculadas a temas de farmacéutica. Nosotros trabajamos con algunas marcas farmacéuticas que casualmente son de las pocas que sí que continúan el trabajo casi al 100%. Evidentemente, el trabajo se ha convertido casi al 200% en tema digital, redes social media, content y management de temas web y alguna campaña de display digital, pero poca. O sea, ha bajado muchísimo. En nuestro caso, podemos estar hablando, en el caso de la agencia, creo que la semana pasada estábamos en un entorno de un 65% de caída de facturación. Qué mal. Pero creo lamentablemente, si me hubieseis llamado, si hubiese estado aquí hace 1 mes y medio, hubiese sido más positivo. Pero es increíble cómo en un plazo tan corto de tiempo puede cambiar tanto una situación. Y el problema es que la publicidad es el primer elemento que percibe este choque. ¿Por qué? Porque es la partida más fácil de cortar por una dirección general. Y es una partida que es más flexible, digamos, y que no depende de terceros. Es decir, puedo cortar hoy, publicitariamente hablando, y regresar mañana o regresar la semana que viene.
tiene una flexibilidad mucho mayor que, por ejemplo, la cadena de ventas, ¿no? O de consumo o la fabricación de producto. Entonces nos toca siempre las malas noticias suelen llegar primero en marketing, lamentablemente. Sí, consecuentemente se pierden tantas cuentas así tan rápido. Sí. También la gente que trabaja en la agencia. Sí, sí, increíble. O sea, por poner un ejemplo, mira, acabamos de ganar en diciembre, una cuenta muy importante para nosotros, que es un retailer de ópticas, de gafas, bueno, óptica no sé si se dice, bueno, óptica me entendéis, ¿no? Pues un retailer óptico muy, muy importante, con mucha presencia y mucha historia en España, que se llama Vision Lab. Bueno, pues Vision Lab, que tiene centros en toda España y no recuerdo cuántos, pues tendrá 300 y pico centros en toda España, tardó solamente 2 semanas en decirnos que cortaba su fee y cortaban todas las comunicaciones en publicidad. ¿Por qué? Porque en cuanto cierra el comercio, ellos no pueden vender, muy pocas compañías pueden dedicar recursos a un marketing que solo vaya dirigido a branding. Entonces, si en una metodología normal no quieren hacer mucho branding los clientes hoy día, porque lo que buscan es una respuesta mucho más directa de compra, pues teniendo cerradas las tiendas es cero. Entonces, este cliente, que era nuestro mejor cliente del año, o sea, el 2020 iba a ser muy bueno, porque este cliente iba a ser el segundo mejor cliente de la compañía. Y ha sido el primero que nos comunicó que cortaba que cortaba el fee de la agencia. Entonces, es un poco imprevisible, o era un poco imprevisible. Yo os cuento todo esto también, es la realidad, ¿no? O sea, no hay por qué esconderla. Se han cometido muchos errores a nivel económico y sanitario en España. No es que lo diga yo, no es nada político, es la realidad. España es proporcionalmente, es el país con más muertes por cada millón de habitantes del mundo, y eso es hacer muy mal las cosas, y entonces eso afecta directamente a todo lo demás. Muy es triste, así. es muy triste, ¿no? Es muy triste y en parte hay una parte que es inevitable, pero hay otra que sí es evitable. Es decir, el convencer a la gente de que tiene que encerrarse en su casa. Bueno, la mayoría sois público latino y lo entenderéis perfectamente porque nos parecemos mucho, somos primos, ¿no? Es muy difícil meternos en casa, muy difícil meternos en casa, pero si hay una necesidad tan enorme, social y sanitaria, pues había que haberlo hecho inmediatamente. Sí. Y entonces eso va a extender mucho más el problema. Y que ya era un problema muy grave, o sea, que no es que yo diga que no era muy grave desde el principio. Yo espero que no os pase lo mismo, No. ¿sabes? En ninguno de otros países, pero si le ha pasado a un gigante como Estados Unidos, pues le pasará a muchos que no estén preparados. Sí, sabes que acá hay un otro problema, que es que no tenemos la estructura de salud de Estados Unidos o España. Claro. Bueno, a ver, España presumíamos, ahora ya no presumimos de nada, claro, porque siendo número uno en esto no se puede presumir de nada. Presumíamos desde hace mucho tiempo, porque es verdad, y está así constatado y sale en los rankings, y es verdad, en que España tenía o tiene una de los mejores sistemas sanitarios de Europa, con lo cual es decir, del mundo. Pues el sistema sanitario español ha estado bloqueado. Bloqueado es bloqueado. O sea, ha habido gente que no ha podido acceder al sistema sanitario público, que es muy importante en España, aunque también hay uno muy grande privado, pero el más importante es el público, de mucha calidad y que atiende a muchísimas personas. Pero claro, esto
No, era una cosa que era muy difícil de prever el impacto tan brutal que está teniendo. Y Es así. todo muy rápido, ¿no? Todo a ver, yo estoy hablando con compañeros del sector que tienen agencias como la nuestra, que en un plazo de menos de un mes están hablando de cerrar la agencia. Qué mal. Ellos saben que no pueden aguantar hasta el verano, hasta agosto, con el nivel de ingresos que tienen. Y, Es un impacto muy grande, ¿no? En todo el mercado. claro, claro, entonces, pues afecta a todo, pero también afecta, por ejemplo, en el lado positivo, si es que puedo poner algún lado positivo. Nos hemos demostrado que se puede teletrabajar, que perdemos muchísimo tiempo y muchísimo dinero yendo, viniendo a ver clientes, teniendo, o sea, hay situaciones que se resuelven mucho mejor con una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora mismo online, que el medio digital lo permite y que de repente pues te facilita muchísimas cosas. Estamos haciendo un trabajo con menos personal, hemos reducido bueno, no sé si hay algo parecido por allí. Aquí lo que se hace no es un despido, se llama ERTE, que es digamos, algo intermedio, que lo que hace es que cancela el trabajo de ciertas personas por unas causas lógicas, económicas, Sí. pero que yo como empresario les garantizo que vuelvo a recuperarlos para la agencia o para la compañía en cuanto los ingresos vuelvan a un nivel razonable, ¿no? Y es algo que hemos hecho la mayoría de las agencias pues a la segunda o tercera semana de estar en casa, porque Ujú. no había otra posibilidad. Sí, acá el gobierno está cambiando unas cosas para, ¿cómo se dice? Flexibilizar Sí, la- sí. las negociaciones entre el empresario y las personas, los empleados, porque Claro, también tengo que decir que lo que habitualmente es un dolor de muelas, siempre la parte yo no soy un empresario, yo soy empresario por accidente, ¿no? Yo soy creativo y tengo una empresa por accidente, o he tenido varias empresas por accidente. Entonces, bueno, la preparación no es de empresariales. Yo tengo conocimiento, me gusta, me he metido en muchos líos muchas veces, he tenido hasta restaurantes, cosas raras, tiendas, pero porque me gusta, pero no es lo habitual. Y lo más normal es que la parte de recursos humanos sea la más lamentable de todas, porque es muy difícil llegar a acuerdos y lo que yo opino que es un grado de esfuerzo válido, a lo mejor tú no tienes la misma opinión y eso es muy difícil de compatibilizar. Y lo que ha pasado es que el valor humano ha prevalecido y esto es algo positivo también. Todos los trabajadores de la agencia, todos, han estado de acuerdo con las medidas que hemos tomado y no solo eso, sino que nos han agradecido tomarlas muy prematuramente. Nosotros fuimos de las primeras agencias en España que empezamos a teletrabajar, de las primeras. La semana en la que empezó el gobierno no a obligar, sino a recomendar mandar a sus trabajadores a casa, nosotros a las 48 horas lo habíamos hecho. Hicimos una consulta con el personal, hicimos una consulta con la gente del departamento de IT. Nos dijeron, no hay problema. Es verdad que habíamos hecho una migración este año pasado a Google de todas las cuentas de correo y estamos ya utilizando Google Drive para muchas cosas y eso ha facilitado que en 48 horas pudiéramos mandar a todo el personal a casa. Pero la respuesta fue muy buena y en principio incluso yo diría que el trabajo la primera semana, las 2 primeras semanas, incluso diría que fue a mejor con lo que había ocurrido la semana anterior. Es decir, trabajamos mejor en la primera semana desde casa que en la propia oficina. ¿en serio? Sí.
Qué por bien. concentración, supongo. Lo que pasa es que, a ver, eso no es sostenible, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que sea mejor trabajar desde casa, ¿eh? Sí. Pero creo que puntualmente, o sea, por ejemplo, si me lo creería, voy a poner un ejemplo. Modo pitch. O sea, tú tienes un pitch que es muy importante. Estoy seguro de que es mejor mandar a la gente a su casa y trabajar en casa. Ujú. O sea, un modo pitch de 5 días, 3 días. Se trabaja seguro mejor. Porque no, porque te interrumpes menos, porque tienes que tener más capacidad de planificación del día. Eh, es mucho más fácil hablar con alguien por el pasillo de la oficina o en la cocina que abrir ¿sabes? Conectarte, tienes que mandar ¿sabes? Una convocatoria, no. Entonces, bueno, pues es más fácil, realmente. Entonces, eso es una cosa importante. Para que os hagáis una idea, estamos valorando si dejar momentáneamente la oficina, si estar sin agencia, sin oficina, durante al menos unos meses. Ujú. Y esto es Entiendo. algo que a mí me lo dices hace 2 meses o un mes y medio y te digo que si estás loca, que si estamos todos locos, que si es una locura eso. Bueno, pues no es una locura. O sea que de todo se extraen cosas positivas, ¿no? Y eso es una de ellas, que hoy día el teletrabajo puede ser una solución muy interesante para ciertas cosas. Sí. Bueno, tenemos una pregunta acá de Lu Crasa, de Luana. Sí. Mario, ahí están produciendo Ah, ya lo videos, estoy viendo, lo estoy leyendo, sí. ¿sí? Pues a ver, te cuento, sí. Bueno, hay un trabajo asociado a redes sociales con varios clientes que sí o sí tenemos que dar haciéndolo un poco in-house, por así decirlo. Entonces, bueno, en la medida que eso afecta también a cómo se piensan las ideas. Es decir, tenemos que estar pensando en ideas que pueden ser producidas desde donde estamos, desde casa. Y sí, estamos haciendo bastantes cosas. Yo diría que incluso también estamos tirando de recursos externos que antes no promovíamos tanto y nos está haciendo, sí, trabajar de otra manera desde la propia idea, ya pensando en que la producción necesariamente va a ser interna o muy cercana. Ok. Yo creo que, de hecho, va a ser un problema. Va a haber, supongo que en unos meses, y sí, me estáis escuchando bien, en unos meses, o sea, yo no hablo con nadie que no esté de acuerdo en que al menos hasta septiembre no volveremos a poder empezar a hacer una vida un poco normal. Septiembre, octubre. Es decir, que tenemos que estar preparados para estar bastante tiempo así. Y creo que se abrirán ciertos temas como, bueno, habrá un permiso especial, ya lo hay de rodaje en calle o tal, pero habrá que tener un permiso especial sanitario y una valoración sanitaria de lo que es un rodaje, por ejemplo, o cualquier actividad bueno, las actividades de outdoor. Y os pongo un ejemplo que a mí me duele en especial, me duele bastante, porque habíamos ganado un concurso muy importante que era el lanzamiento de Disney Plus, de la plataforma Disney Plus en España, y era un gran evento en calle, que era el día 14 de marzo. Entonces eso se canceló. Y es probable que ese tipo de eventos multitudinarios, porque era un gran concierto con una historia bastante complicada, pero muy, muy bonita, la verdad, con una orquesta sinfónica, bueno, una pasada, una cosa bastante, bastante grande, y era en el centro de Madrid, en la Plaza del Sol, que es como bueno, el centro de Madrid, supone que es el centro de España, se llama el kilómetro cero de España. Todas las medidas kilométricas de las carreteras de España nacen desde ahí. O sea que era un tema de PR también muy, muy importante. Y ese tipo de eventos yo creo que no se van a recuperar hasta el último trimestre del año. Con suerte. Uf, Sí. qué miedo. Y Eh,
Sí, bueno, a ver, da más que miedo, da vértigo pensar que va a ser un proceso tan lento el de recuperarnos de este impacto, sí. Y van a haber muchos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, como dijiste tú, piensas en mantener la agencia como unos meses así, home office, y crees, Eh, de las primeras cosas positivas, aparte de aprender esto, es que hemos ganado una cuenta la semana pasada de redes sociales, como no. Y hoy, justo antes de hablar contigo, estaba haciendo una presentación para una compañía nueva en el mercado español, que es una compañía de energía sostenible, que se dedica también a paneles solares, que son para instalaciones privadas. O sea, no son, ellos producen, digamos, el soporte para grandes instalaciones, pero ellos van a venir a España para hacer montajes, pues eso, de una comunidad de vecinos, edificios, tiendas, cosas así, más pequeñas. Y es súper interesante porque aparte de ser un tema de sostenibilidad que es muy, muy bonito y que nos gusta y conocemos porque con Acción así lo hemos trabajado, es un cliente que quiere arrancar, que conociendo este momento nos ha contactado, ha convocado a 3 agencias para un pitch y hoy hemos presentado el pitch. Es decir, que de repente hay clientes que tienen otro pensamiento o otro tipo, o a lo mejor ven una oportunidad en esto. Entonces, dependiendo de si somos suficientemente inteligentes para encontrar a esos clientes en esos territorios que a lo mejor no son los habituales, porque puede que no sea un territorio que sea el que tuviéramos en mente antes de ayer. Pues yo no quería volver a tener una agencia digital, por ejemplo, puramente digital, porque a mí me encantan los eventos, por ejemplo, me encanta ver las reacciones en la calle, ¿no? Entonces me gusta mezclar eventos en calle con el contenido generado espontáneamente por esa gente luego en sus redes sociales y la conversación que da. Pero bueno, a lo mejor resulta que, como he dicho antes, a lo mejor resulta que nos tenemos que convertir en una agencia digital en los próximos 6 meses o en el próximo año y medio, solamente digital. Y a lo mejor no hacemos ningún rodaje en un año de televisión, pues puede ocurrir. O sea, yo ahora mismo ya hay que estar preparado para cualquier cosa. Y lo que hay que tener lo que hay que tener muchos intereses. Es decir, lo que sí que es verdad que tanto mi socio Joaquín como yo nos interesan muchas cosas. Entonces, pues nos interesa la tecnología, nos interesa la innovación, nos interesa el contenido. Bueno, pues no sé, es más fácil cambiar cuando tienes más intereses. El interés que yo, por ejemplo, os he comentado que he tenido en mi carrera de los medios es un interés que no suele estar en la cabeza de los creativos habitualmente. O sea, los creativos no piensan en el plan de medios, sencillamente los ejecutan y ya está, pero no piensan en un plan de medios. Y a mí siempre me gustó estar metido en eso. Entonces, bueno, pues ahora tenemos esa oportunidad de hacer otras cosas, más allá de la propia creatividad. sí, y bueno, ya que hablaste de esas otras posibilidades, otros clientes, ¿qué hacen ustedes para encontrar a esos clientes? Porque dijiste, si somos inteligentes el suficiente para encontrarlos, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde está esa gente? Bueno, a ver, esto también es importante. Muchas agencias, o sea, el valor de la agencia es su trabajo y la imagen que da la agencia. Ahí es verdad que muchas veces hablamos pues, de premios, de visibilidad, de lo bien que hablen los clientes de ti, de la repercusión que tengan tus campañas. Bueno, hay una serie de factores que hacen que una agencia pueda estar en un ranking o en un ranking mental para que un cliente te llame. Pues yo creo que eso es como esperar a que sucedan las cosas. Y creo que nos toca ahora salir ahí fuera a buscar clientes. O sea, la actividad comercial de la agencia tiene que implementarse al 1000 por 1000. O sea,
por poneros un ejemplo, esta semana pasada ha salido una campaña buenísima de un banco en España, muy buena, que tendrá repercusión a nivel internacional en su momento cuando vuelvan los festivales y tal, porque es muy buena, y está basado en un insight que nosotros hemos presentado a otro cliente de banca hace 2 meses. ¿El problema? Pues que no cogimos en nuestra presentación y nos fuimos a otros clientes a presentarles esa idea. No es un problema de la idea, es un problema de que no le hemos dado valor a la idea. La idea se podía vender a otro cliente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a coger nuestro ordenador, y hacer la llamada pertinente y tal. Y nosotros somos muy activos a nivel comercial. Pero creo que ahora nos toca a todos convertirnos en serios comerciales y pretender vender, más allá de que nos llamen los clientes, oye, porque te reconocen, que es que creo que hacéis un trabajo muy bueno y tal y os quiero meter en un pitch. No. Ahora hay que ir a buscar también cuentas, clientes y oportunidades, que a lo mejor hay que investigar, hay que pensar dónde están las oportunidades y hay que ver un poco, que es tener en cuenta el panorama que hay actual para esto, claro. Hay una pregunta de Alana, es una Sí. alumna de creación de la escuela acá, acerca de los cambios culturales, cómo Sí, evolucionan. pues mira, una cosa que ha surgido hace unos días, la semana pasada. Yo puntualmente, yo tengo dos reuniones todas las semanas, mañana, de hecho son las dos el jueves, con una asociación, la asociación más importante de agencias en España. Y luego tengo otra que empezó siendo como una comida entre amigos. O sea, empezamos yendo, no sé, 5 o 6 amigos, que somos todos dueños o directores de agencias independientes. Y, y acabamos como 30 o 35 personas. Ya parecía una boda. Cuando íbamos ya teníamos que buscar un sitio ya con un catering grande, ¿no? Y entonces, casualmente, pues hemos seguido pretendiendo tener reuniones ahora semanales para contarnos un poco cómo nos van las cosas. Bueno, pues en esa conexión os puedo decir que habrá habitualmente mínimo 12 o 15 directivos de agencias. Y en la tercera ocasión, en 3 semanas, ya han salido varias veces la posibilidad de hacer un acuerdo entre las agencias que estamos ahí para posibilitar, pues, ofrecer servicios de otra dimensión o tal. Con lo cual yo creo que sí que hay posibilidades alrededor de esto. Ya me voy a conectar, que se me está quedando sin batería. Hay posibilidades, ya no solo a nivel personal, que lógicamente a nivel de trabajador, de cómo se trabaja desde casa, quiero decir que a nivel empresarial esto nos está dando que pensar a todos. Nos está dando que pensar de si realmente vale la pena el gasto que tenemos en ir y venir en Cabify a ver clientes, 4 personas, si pudiendo hacerlo online, si tiene sentido manejar un presupuesto alto para tener una agencia muy bonita. Bueno, ahora mismo todo está en entredicho y hay que repensarlo todo. Sí. A mí sí me gusta estar en una agencia, o sea, físicamente. Yo quiero estar en un sitio, porque a mí yo soy muy empático, entonces me gusta charlar con la gente, me gusta irme a tomar un café con alguien, me gusta tomarme una cerveza después del trabajo con los compañeros. Son cosas que solo puedes hacer si estás en un lugar, ¿no? Pero sí que creo que en proyectos puntuales provoca una aceleración y una concentración el trabajar desde casa a lo que se le puede sacar mucho partido. Sí, y creo que la pregunta también de Alana es interesante para que, por ejemplo, pensémoslo, es que, por ejemplo, nosotros estamos acá en Brasil y Sí, ustedes en Europa.
para la agencia en Europa, por ejemplo, creo que para el copywriter es un poco complicado por la cosa de la lengua, que es más complicada, pero para un director de arte, por ejemplo, si tú tienes un proyecto puntual y necesitas un craft más, lo puede hacer un director de arte desde Brasil, ¿no? Porque, por ejemplo, para la... 100%, 100%. O sea, eso, pero eso no de ahora. La verdad es que ha sido así desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, no sé, yo creo que no lo hemos entendido bien. De hecho, las primeras veces que yo viajé a Argentina, que fui un par de veces, era para encontrar partnerships de trabajo online. Y te hablo de a lo mejor el año 2005, 2006, algo así, o incluso antes, 2004. Yo me hice un par de viajes a Argentina sabiendo que yo podía tener gente muy cualificada trabajando para mí en remoto. Eso en el año 2005. O sea, hoy día, que es que hace 15 años. O sea, es evidente que las herramientas de trabajo han mejorado. Tú puedes trabajar en la nube, puedes estar manejando un mismo archivo varias personas. No sé, o sea, son capacidades como que siempre prevalece la personal y la presencial, pero realmente están ahí y se pueden utilizar. Una cosa que a mí me sorprendió y me sorprende hoy día todavía, que yo se lo cuento a creativos y me llaman loco, me dicen, ¿cómo eso existe? Tú puedes pedir perfectamente una traducción, igual que pides una traducción, tú pides a un locutor inglés, norteamericano, australiano o chino y te lo manda en 24 horas y lo hace en su casa. O sea, las herramientas de trabajo son así. Mira, mira, donde yo estoy ahora mismo, me gusta mucho la música. Tengo aquí mis guitarras, yo podía estar tocando online con colegas que les gusta la música sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué no podemos hacerlo en trabajo y en ocio, en cualquier cosa? El problema está que no hemos sabido interpretar que las herramientas habían progresado tanto como para hacerlo. Pero es así. Entonces, este momento crítico pues, casi nos obliga, entre comillas, a repensarlo. Sí, pero hay posibilidades, nuevas posibilidades también, por ejemplo. No, claro, claro. ¿No? Y además hay una buena noticia de eso, es que siempre van a mejorar. O sea, todo lo que vaya acorde al tema tecnológico, eso todo progresa. Es decir, la velocidad, la calidad de nuestra conexión de hoy va a ser de risa al lado de la de dentro de 3 años o 5 años. Entonces, esto es así. Y yo creo que es importante que a veces no nos tomamos el tiempo de parar o no tenemos el tiempo para parar y meditarlo. Pero como ahora nos han parado obligatoriamente, pues ahora sí que podemos repensar todas estas cosas. Y bueno, ya que estamos en el tema de personas, ¿cuál es el perfil que crees que es un buen perfil ahora? Un profesional que es interesante para una agencia, por ejemplo. A ver, yo siempre lo tuve claro porque yo he sido así siempre. El que tenga muchos intereses. O sea, sigue funcionando, lógicamente, un perfil muy técnico o un perfil que tiene una solución muy certera. Tú imagínate, pues siempre vas a necesitar un ilustrador, un programador de una cosa determinada. Eso siempre va a existir, pero en la agencia va a ser cada vez más de gente crossline, de gente que sabe hacer muchas cosas, muchas cosas. O sea, ya no va a existir esto de que un concepto lo tenga que ejecutar siempre un copy, eso ya no existe. O sea, y lo que tú estás comentando, yo cada vez conozco más gente todoterreno, por así decirlo, más 4x4, que hacen todo. O sea, gente que es capaz de hacerte una campaña entera. ¿Por qué? Porque en parte las herramientas también nos lo permiten. Entonces, lo que pasa es que es una cuestión de intereses. El ejemplo que he puesto antes de lo de los medios. A mí me parece
insostenible que una agencia creativa siga pensando que su tarea no tiene nada que ver con los medios. Es que es inevitable que tengan que ver con los medios, sobre todo en el medio digital, en el que todo es medible y yo puedo cambiar momentáneamente una cosa que está funcionando mal, puedo cambiarla en el momento, si estoy atento a las métricas. Entonces, es así. Y otra muy importante, que creo también es fundamental, es entender que nosotros tenemos un trabajo que no es artístico, que tiene un porcentaje artístico, pequeño. Es un trabajo que está vinculado a objetivos de venta comercial de nuestros clientes. Y entonces, la medición final de las campañas, que suele hacer la agencia de medios, es lo que tiene que primar, es el interés de todos. O sea, a mí me interesa, yo me jugaría el 100% de mi sueldo y de mis ingresos, si un cliente quisiera, a éxito, a campañas a éxito. O sea, yo sí firmaría una campaña de éxito. Ahora, también te digo una cosa, muchos clientes no lo harían tampoco, ¿eh? O sea, que es verdad que los primeros que tienen que cambiar de mentalidad son los propios clientes. Ah, sí, pero en las Claro. startups, por ejemplo, nuevos clientes o pequeños son difíciles, ¿crees? No, creo que todo el mundo está instaurado en el formato y el formato es el de toda la vida. Es de, yo contrato a una agencia por un fee cerrado, por unas horas dedicadas de este señor, este señor, este señor y este señor. 2 copies, 2 artes, un programador, un diseñador web, un ejecutivo de cuentas y no sé qué más. Y se hace así. De repente, pero ¿y si pasa lo que está pasando ahora? Es que a lo mejor no necesita más que a uno. O ninguno. O hay que decirle a un cliente, no, tienes que parar. Ya, pero ¿cuánto vale la decisión de parar? Pues a eso me refiero. Pero, ¿o cuánto vale, por ejemplo? Otra pregunta. Yo os he dicho antes, hemos acompañado en un recorrido de multiplicar por 3 las ventas de Mitsubishi Motors en España y la agencia ha crecido un 1% anual en su remuneración. Bueno, pues eso no tiene lógica. Si nosotros somos parte del crecimiento de un cliente, a mí lo que me gustaría es vincular el crecimiento del cliente al crecimiento de la agencia, que tiene lógica. Por objetivos medibles, siempre. Y eso no desmonta la creatividad, porque mucha gente piensa, no, es que cuando te metes en el mundo de parámetros de medición y de tal, desaparece la creatividad. Eso no es verdad, porque la creatividad es uno de los principales parámetros de medición, la notoriedad. La notoriedad, el valor que tiene la notoriedad es que te ahorra dinero. O sea, si tú tienes una idea notoria, te ahorra mucho coste en compra de medios. Sí. O totalmente en coste, si llega a ser, si es un criterio de notoriedad para aparecer, por ejemplo, en medios no pagados, en telediarios, por ejemplo, o como noticia, más de PR, digamos, pues el coste a lo mejor es cero. Sí, Pero pero, claro, hay que tener una idea que haga eso. sí, pero para buscar en el histórico es un problema que las agencias tienen desde hace muchos años. Es una cultura de no valorización de la creatividad y se dejó por mí, por lo que Claro, veo. el problema es que, a ver, la creatividad es buena, es mala según qué criterio, por ejemplo. No, no es que es mala, es que ustedes, por ejemplo, No, nosotros, claro, pero es que nosotros como creativos, nosotros los creativos, hacemos una valoración demasiado subjetiva del tema. Por ejemplo, no tiene sentido que no veamos prácticamente nunca ningún trabajo de creatividad premiados en festivales, en televisión o en outdoor y tal. No tiene sentido. O sea, tendrían que ser todos grandes Grand Prix, ¿sabes? Todo lo que viéramos, ¿no? Tiene sentido. ¿Tú cuánto pagarías por un...? ¿Sabes el problema? Que a lo mejor un Grand Prix
en un acontecimiento de creatividad, no vende. Es muy probable que no venda. Porque a lo mejor lo que hay que poner, y en eso hay que hacer a veces, hay que atender también a los clientes, a lo mejor nadie tiene ni idea de cómo se escribe un naming de una marca. Y lo que hay que ponerlo es el nombre así de grande. Entonces, creatividad, cero. Eso es estrategia, es planificación estratégica, es conocer los insights que te da el mercado y de tu marca, el valor del producto, un montón de cosas que son mucho más de mercadotecnia, de marketing que de publicidad. Entonces, porque si no, cada vez lo llevamos más a un entorno de creatividad por la creatividad y eso no es así, eso es el arte, eso es arte. Para eso yo me pongo a tocar la guitarra, que me gusta mucho, o tú te pondrías a pintar y entonces es preferible hacer eso. Si alguien quiere ser artista, no puede ser publicista. No puede. Sí, ese es un problema. Eso no significa que no haya, eso no significa que no haya valor artístico en lo que hacemos, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Digo que no puede ser el único. Sí, entendí, ya entendí. Ese es un problema también, por ejemplo, acá, en general, los creativos tienen una aversión a otros temas, como dijiste, la media, por ejemplo, es importante. Claro. La planificación, la cosa de la estrategia, de la conexión del pensamiento creativo estratégico está directamente conectada a eso también. Pero los creativos solo piensan, yo veo ese problema todavía acá, que piensan que la Sí, creatividad pero es la creatividad. es una tontería. Sí. Mira, lo voy a explicar muy fácil, muy fácil. Si yo fuera un artista, que no lo soy, pero venga, como dibujo bien, me voy a tomar por artista. Porque yo soy director de arte y he sido ilustrador mucho tiempo. Pues yo hago un cuadro, ¿vale? Yo aquí, en este momento, lo mostraría a 15 personas. Ya, pero los medios, ¿saben lo que hacen? Los medios, a mí, como artista, me dicen, no, con un coste de $200.000 vas a llegar a 1.500.000. Yo, como artista, prefiero llegar a 1.500.000 personas, ¿o no? Entonces, no tiene sentido que al creativo que genera la pieza no le interese ¿cuánta gente la ve? Es ridículo. Y sin embargo, los mismos creativos, cuando hacen un vídeo, entre comillas, viral, para YouTube, les encanta ver que tiene 3 millones de views. ¿Por qué? Es que es incomprensible. ¿Sabes? No tiene sentido. Es así. Les encanta que de forma espontánea la gente vea sus vídeos en YouTube. Pero, ¿qué más da? El caso es que lo vean. No sé. Son cosas, ¿ves? Eso es el pensamiento del creativo típico de toda la vida de publicidad. Pues eso se va a acabar, se tiene que acabar. Eso es ridículo. No tiene sentido. Por eso, Hay una pregunta por aquí. perdón. Que hay una pregunta, estoy viendo una pregunta, porque hay muchos creativos que son muy individualistas. Están trabajando en remoto, no amplía esa característica. Uf, sí, claro. Sí, sí, pero pasa una cosa. Yo es que yo soy creyente, yo creo en el trabajo en equipo cuando hay previamente un trabajo individual. O sea, yo no soy un creyente, yo no creo en los focus group, por ejemplo. Yo no creo que de un focus group salga algo bueno, nunca, jamás. Y tampoco porque nos juntemos 7 creativos va a salir nada bueno. Eso no es así. Sale bueno si tú has llevado preparada la materia y tienes algo que contar interesante. Y entonces yo te escucho y digo, ah, pues sí, esto, y vas modificando. Entonces sí, pero creo que la parte individual es mucho más importante en la creatividad de lo que parece. Porque a la gente le gusta, es por quedar bien, a la gente le gusta muchísimo decir, hablar de no, el equipo, tal, el trabajo en equipo, porque queda bien. Es mentira. El trabajo creativo se hace individualmente. Y luego se mejora o se amplifica colaborando con otros. Pero la idea es individual. Perdón, eso es lo que yo opino. Sí, estoy de acuerdo también. No sé, White, ¿estás de acuerdo? Entonces,
¿El trabajo en remoto amplía eso? Sí, puede ser, pero seguramente dé también más, seguramente la pureza, digamos, de las ideas va a ser mayor. Por lo que sea, porque aislados pues tenemos menos inputs, que eso es malo teóricamente, pero si logramos encontrar una vía buena, seguro que la construimos bien. Y luego que los creativos son muy individualistas, es que esto es imposible de cambiar. Eso va a seguir siendo así. Sí, Sí, es verdad. No, acá cuando se juntan dos o tres chicos una noche que dicen que van a trabajar, no salen nada. no sale nada, ¿no? Claro, es que yo tengo esa experiencia también. Bueno, no sale nada, o lo que es peor, sale una mierda, Una vez. que eso suele pasar. No, mira, esto ya un poco por seguir el hilo, porque tiene gracia, y es verdad, esto es experiencia empírica, lo he comprobado durante muchos años. Lo que suele pasar, lo que suele pasar cuando hay esos cónclaves de tanta gente, tantos creativos, que salen muchas cosas, muchas, pero todas son una mierda. Todas son una mierda. Es así. Eso sí, tienes mucha mierda para escoger. Bueno, Que no sé si es no sé si puede ser una ventaja en algún momento. yo lo que les digo en general que lean las cosas, el briefing, que estudien solos, como dijiste tú, y después sí, juntos a generar ideas y después trabajarlas y eso. Pero bueno, es muy difícil, con creativos es muy difícil. Será un reto trabajar con los tercos. Pues sí, pues sí. Pero La pregunta es el grado de flexibilidad de los tercos y la capacidad. Yo, por ejemplo, yo valoro la terquedad, porque yo soy muy terco, entonces, pero soy un terco flexible. Lo que pasa es que me tienes que convencer. Entonces, me tienes que convencer con argumentos serios. Y el problema es que muchos creativos no trabajan bien sus argumentos. Por eso hay muy pocos creativos que vendan bien. Me voy a explicar. presentación, ¿no? Claro, el creativo muchas veces no es capaz de vender su propia idea bien y necesita de otro para venderla. Y ese es el principal problema, porque tú tienes que explicar. Entonces, por eso ha surgido el tema de la planificación estratégica. Los planners ahora están más de moda porque facilitan mucho la labor de venta a los clientes y facilitan mucho el llegar a una idea que tiene mucho que ver con el briefing, que tiene un insight válido, que está bien construida cara al target, un montón de cosas que un creativo muchas veces no tiene en cuenta, cuando debería de tenerlo en cuenta. Por eso creo que los creativos también tienen que ser buenos planes hoy día y pensar en mucho más allá del propio trabajo de creación, porque el trabajo de creación es solo una porción de lo que hay que hacer. Perfecto, perfecto, porque ahora, por ejemplo, es muy un momento que pueden estudiar, ¿no? Que estudiar otras cosas, aprender otras cosas para tener el perfil que va a ser más necesario todavía, que ya es, ¿no? Que ya ahora es necesario, pero No, claro. Volviendo solamente para cerrarlo del tema de los tercos, que me ha hecho mucha gracia la fórmula de preguntarlo, la terquedad tiene que tener un límite. Es decir, yo valoro mucho la gente que defiende sus ideas, ¿vale? Si tienen buenos conceptos de raíz para defenderlas. Si no, pues si no son defendibles, pues difícilmente las voy a probar, pero lo valoro mucho. Pero todo tiene un límite. Incluso con los clientes. Es decir, nosotros podemos tener un mal cliente y querer hacer nuestra campaña genial. Y a lo mejor ese cliente no necesita una campaña genial, necesita una campaña que funcione. Y eso es muy, muy difícil de meter en la cabeza de muchos creativos. Hay de todo. Hay clientes o hay ideas que son más permeables y otros clientes joder, que a lo mejor tienes que encontrar el momento adecuado para contarles esa idea. Entonces, no tienes que empeñarte, tienes que encontrar ese momento.
Entonces, pues eso es una parte de la terquedad que yo no comprendo. Hay más preguntas por aquí. A ver, Luisa, ¿cómo es el trabajo del ejecutivo de cuentas? Pues, bueno, creo que ya no te oigo. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha a mí? Te perdí, Celia. Ah, vale. Bueno, Luisa me está escuchando, que es la que ha preguntado, con lo cual, perfecto. Eh, pues mira, el ejecutivo de cuentas a mí me parece fundamental. O sea, es el eterno bicho, no quiero ni del creativo, y me parece que cuanto más vínculo tengan entre la parte creativa y el ejecutivo, mejor es la agencia. Sin duda alguna. Y luego, el que estábamos hablando de creativo es como que hasta aquí llega mi trabajo y luego le suelto mi tarea al ejecutivo para que venda mis ideas, pero sin darle ni una sola aportación de cómo tiene que hacerlo. No, eso tiene que desaparecer también. Eso es una cosa estúpida. Entonces, a mí, una de las cosas que yo tuve la suerte de aprender muy desde el principio es que cuando empecé a trabajar estuve con una persona Carlos Navarro, que era un tipo que en los años 80 pues fue un director creativo muy reconocido en España y que perdona Carlos, pero no, Carlos no era un muy buen creativo, pero Carlos tenía una virtud muy buena que sí que existía en los años 80. Y si habéis escuchado a gente de esa época hablar, es que eran unos oradores increíbles y una gente muy preparada a nivel comercial. Era gente que su empatía personal vendía las ideas que llevaban, pero eran ellos los que vendían, no eran las ideas. Porque ahora estamos mucho más en decir, no, es que las ideas se venden solas. No, eso es mentira. Las ideas las venden los creativos y los ejecutivos. Y a mí me gustaría que los creativos acabaran siendo personas mucho más comerciales de lo que son ahora. Y que empatizaran mucho más con los clientes. En la medida que eso pasa, la agencia mejora en todos los aspectos. Y la parte ejecutiva tiene mucho que ver con eso. Ah, bueno, esto de la campaña que me pareció interesante, que pregunta Carlos, acabo de decir una, si queréis la podéis buscar, está siendo muy, muy comentada desde hace una semana. Es una campaña de Bankinter, buscar Bankinter, campaña Bankinter, España y seguro os aparece. La ha hecho Ciranos, que es una compañía muy conocida que pasó, que era parte de McCann, un spin-off de McCann, y ahora es una agencia independiente. Y es el primer trabajo, digamos, que hacen como la nueva Ciranos y es espectacular. Es cierto, antes ha salido una cuestión de producción. Este trabajo se ha hecho íntegramente trabajando en remoto, es decir, es una producción casera, por así decirlo. No hay más allá de un buen thinking detrás y una ejecución súper bonita, basada en las imágenes que aparecen en los billetes y que está todo hecho en remoto, en trabajo en remoto, sin hacer ningún tipo de grabación o de rodaje, que también me parece muy interesante. Es decir, que es una campaña que además de llegar mucho, de tener un discurso muy bonito, está ejecutada de una manera pues muy actual de lo que nos toca ahora mismo. Entonces, es un buen... La verdad es que se está hablando mucho de ella porque ha pegado muy bien. Ok, después de Carlos, yo te mando el link de la campaña que habló Mario acá. Tú me lo Sí. mandas. Mario me lo Bueno, espera, mira, voy a buscarla mientras seguimos hablando. Un Ah, momento, muy bien, ok. ¿vale? Y os Vale. la mando. Perdonad que me despiste un momento. Puedo seguir hablando, ¿eh? Mira, os voy a mandar algo que a mí me gusta mucho, que es que una campaña de creatividad, una campaña publicitaria, se convierta en noticia. Esto me gusta mucho hacerlo, cuando se puede, claro. Un momento, ¿eh?
que vuelva. Es que, chicos, si ustedes tienen más preguntas, porque yo voy a hacer la última para cerrar. Ahí tenéis. Gracias. Mirar, 5 días, esto en realidad es el éxito de la creatividad, en realidad. Es salir en un medio de comunicación no pagado como una noticia. Y esto es contenido. Eso ya no es publicidad, eso es contenido. Entonces ha pegado ese salto a ser contenido. Mirarlo porque la verdad es que el discurso es muy bonito y la campaña me parece muy afortunada en este momento. Muy bien. Bueno, ahora para encerrar, entonces, ¿cómo ves el futuro? ¿Tienes crees algo positivo? Es una mala pregunta. Pues a ver, el futuro más inmediato lo veo, os voy a decir la realidad. Lo que creo es que todos nosotros tenemos que intentar recuperar parcelas de vida y de trabajo. Entonces, en la medida que todos y cada uno de nosotros intente recuperar algo de lo que tenía antes de ayer, pues la cosa irá mejor. Yo creo que igual que ahora soy muy, muy pesimista con lo que ha pasado y con lo que está pasando en publicidad, porque los datos son lo que son, sí que creo que la publicidad va a tener su oportunidad a la vuelta, al regreso a la normalidad, entre comillas. O sea, marcas que nadie se puede permitir estar parado meses sin comunicar. Por poneros un ejemplo de un cliente nuestro directo, el objetivo de ventas de Mitsubishi del año es el que es. Los coches están producidos, están metidos en naves y están en los concesionarios de coches. Entonces, esos coches hay que venderlos. Entonces, no sé si será dentro de 15 días, dentro de un mes o dentro de un mes y medio, pero que van a necesitar hacer campañas para vender esos coches, lo tengo clarísimo. Entonces sí que, hombre, en eso sí soy positivo, de que creo que igual que somos de los primeros en percibir este tipo de crisis, en este caso creo que vamos a ser de los primeros beneficiados en la vuelta a la normalidad comercial. Entonces, yo eso sí que creo que va a suceder. Lo que no sé es en qué medida. Y me imagino que, como he dicho antes, pues también por daros una curiosidad de un cliente, en este caso un muy buen cliente y un buen amigo, que es el director de marketing de Warner. Él no tiene una previsión clara de volver a abrir los cines hasta el último trimestre del año. Pero aún así, tener en cuenta que cuando se abran los cines, que todo lo que se iba a cara al mercado en 6 meses se va a dejar para el último tramo del año, nadie sabe en qué condiciones se van a abrir los cines. O sea, cómo se van a comer las palomitas en los cines, se van a dejar dos bancos entre persona y persona. O sea, hay una serie de preguntas que nadie tiene respuesta. Por eso digo que depende también del sector y del cliente y del producto incluso. Pero yo en eso sí soy más positivo. Creo que la vuelta va a ser mejor que esta primera caída, este tropezón ha sido muy grave, pero la vuelta va a ser mejor. Muy bien. Hay una última pregunta ahí. Después, ¿ves? Bueno, no, a ver, yo diría que la publicidad online debería de ser la gran valorada, ¿no? La menos perjudicada. Pero la realidad es que, o sea, es lo mismo, creo que se va a ver beneficiada momentáneamente y depende de cómo reaccionen las televisiones, porque claro, si las televisiones, como todo, como todos los medios de comunicación, viven de la publicidad, todos. Los periódicos, las revistas, las radios, todas. Eso es un problemón. Entonces, si ellos bajan notoriamente su fórmula, es decir, el acceso, por ejemplo, a televisión
en España, por lo menos, para un cliente medio, es imposible. O sea, o tienes, yo diría que una inversión a partir de 2 millones de euros para invertir o no puedes pensar en televisión. Y a lo mejor en los próximos meses un cliente con 200.000 euros puede pensar en hacer tele. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que el mix de medios va a verse modificado porque el coste va a ser muy diferente. Entonces, y luego hay otra cosa, lo que no sé es qué va a pasar si hay una vuelta muy pronunciada, por ejemplo, se van a ocupar muy rápidamente los medios de comunicación y va a haber problemas de acceso a ciertos medios de comunicación. O sea, va a haber un problema de espacio. Ojalá sea ese el problema, claro. Esa sería una fantástica noticia, que muchos clientes quieran volver inmediatamente a recuperar su estatus en medios, ¿no? Pero Dios sabe. Pero sí, claro, el medio digital pues es es el que en la práctica está un poco salvando a muchas marcas y en mi caso y en la mayoría de los casos a muchas agencias. Así que nada, lo último de muchas gracias pues vosotros por escucharme. Me hubiese gustado escucharles a ellos, no sé por qué no se puede. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos más de una hora acá de charla. Y bueno, hablamos después. Encantado. Muchas gracias por las informaciones. Chicos, gracias por las preguntas. Y mañana, Gracias a todos por escucharme perdón. y por las preguntas, que han sido muy certeras. Ah, gracias. Nos vemos, ¿no? Bueno, claro, cuando queráis. En el ojo. Cuidaros mucho. Cuidar la salud, que es lo primero. Luego ya haremos publicidad más adelante. Sí, Venga, eso es el más importante, adiós. ¿no? Eso es. Hasta Sí. luego. ¿Vas a venir el ojo tú? ¿El qué? El ojo. Eh, es que depende. Han cancelado todos los eventos, en realidad. Noviembre, pero en Cancelado noviembre, va a ser en noviembre. Cannes, han cancelado Cannes, han cancelado FIAP. Yo creo que el ojo el Sol ha cancelado. Van a cancelarse todos, yo creo. Bueno, lo que pasa es que lo que sí que pasa con el ojo de Iberoamérica es que como es en noviembre, Sí, pues por tiene eso. un poco de tiempo para ver qué pasa. Exacto. Por eso yo Tiene creo un poco que ese noviembre, porque la gente ningún festival durante todo el año, South by Southwest, Cannes, El Sol, nada. Entonces, si en noviembre las cosas están mejores, yo creo que mucha gente se va a ir, por lo menos acá en América Latina, mucha gente va al ojo, creo. Sí, pero bueno, es casualidad. Quiero decir que eso es por la oportunidad, pues a lo mejor la tiene el ojo. Iberoamérica tiene una buena oportunidad en llamar la atención a nivel Es suerte. internacional. De suerte, Por- pero sí, pero suerte o no, porque por ejemplo, yo creo que bueno, desde luego multinacionales, casi todas han decidido cortar el tema de participación en festivales. Claro. Entonces, uy, te perdí, ahora no te oigo. Le has dado al... Corté yo Eso, el micrófono. Yo. No, porque me sí, olvidé que también hay que, las agencias tienen que tener dinero para hacer las inscripciones, ¿no? Si no, no va a pasar. claro, entonces, no, claro, bueno, y hay festivales que son muy caros también. Sí. Entonces, tú no puedes estar, por un lado, teniendo que tomar decisiones de despidos, de prescindir de personal, de gente y tal, y ir a festivales que Ujú. no tiene sentido. No sé, eso hay una optimización ahí de recursos que yo creo que aunque en el caso del ojo le pillen mejor, digamos, por tiempo, no creo que sea suficiente. Supongo que harán como todos aplazarlo al 2021. Sí. Así que, La verdad que yo ya extraño un festival, hace mucho que no voy. No, mentira, fui en... ¿A dónde fui? No me acuerdo. Fui en South by Southwest el año pasado, fue mi último.
¿Dónde? South by ¿Al Southwest. ojo? No, el Ah, ojo. vale, sí, sí, es verdad, sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Porque tú fuiste ¿cuándo? No, al ojo hace tiempo ya que voy. No, he ido últimamente a WINA, que es el Festival Internacional de Agencias Independientes. Y sí, fui a Los Ángeles, estuve en Bogotá, Ajá. estuve en Buenos Aires, sí. Pero Bogotá, ¿qué festival no hay? ¿Qué festival hay en Bogotá? El WINA lo ha hecho en varios sitios. Ah, ¿sí? Sí. Este año iba a ser en México. Bueno, iba a ser, no. Bueno, es que el año pasado, claro, el año pasado, pero fue Wina, no. Hubo una cancelación. ¿Te acuerdas que hubo lo del terremoto de México y tal? Y entonces se canceló algún evento también. Sí, me acuerdo. Y se canceló. Pero no era Wina, ese era el FICE, creo. Y este año iba a ser en México y ya lo tienen que cancelar también, porque ese era en junio también. Ujú. O sea, mal asunto. Ha pillado encima justo en primavera, que es cuando son la mayoría de los festivales. Sí, excepto el ojo, que es noviembre. El Pero problema está claro, son pérdidas millonarias. no, pérdida Hay, hay, imagínate, hay eventos que no van a poderse mantener. sí, O sea, que no pueden irse a un año. O sea, Cannes, por ejemplo, cotiza en la bolsa en Londres. Es un evento mundial gigante. Eh, pero también va a tener pérdidas millonarias. Es decir, que ¿hasta qué punto puedes aguantarlo? Pues no lo sé. Pues supongo que sí podrán, pero no, por ejemplo, es complicado. sí, para el de South by Southwest, del de innovación de Austin, el problema es muy serio, porque ellos tenían mucha gente trabajando en todo el mundo, mucha gente, mucho dinero, y nosotros ya teníamos las credenciales. Sí, Todos compraron, y la gente trabajó, y unas personas no entendieron. Yo, no es culpa de ellos, pero pero claro. todo Bueno, muy, lo que pasa es, bueno, lo guardará para el siguiente, pero claro, es que se pospone, no sí, se cancela, se pospone, pero claro, se va a posponer al año que viene. sí. Y además te dan una credencial para el año que viene y después más 50% de descuento en el próximo año también, 2022, Claro, bueno. porque la gente se puso muy bien. 2020 se nos va a pasar como si no hubiese existido. Madre mía, Sí, pero nada lo que hubiese dicho. Bueno, hacer. Nada que hacer. un número tan publicitario como 2020, pero bueno, Mierda, ¿no? Perfecto para... esto es lo que hay. Eso es Pero lo que hay. al final yo creo que va a ser bueno. No puede ser tan malo todo el año. Bueno, no, pues, hemos sacado alguna conclusión positiva, pero habrá que ver. Depende del tiempo que dure y depende de la reacción de las compañías, de las marcas, de las finanzas, no sé, de muchas cosas. De muchas cosas. No sé. Hay compañías, por ejemplo, que trabajan, pues eso, con objetivos anuales. El budget, si lo pueden tener reservado, pues a lo mejor lo cumplen e intentan cumplirlo en menos tiempo, intentan cumplirlo. Pues eso sería fantástico, Sí, pero depende de cada compañía. sí. Perdón, tengo sueño. Bueno, ya te estoy aburriendo. No, Bueno, no. Es que yo me desperté a las 6 de la mañana. todavía sigue gente conectada por ahí. ¿Eh? Que sigue gente conectada por ahí. Sí, yo sé. Já vou contar a minha vida toda cá, chicos. Wesley, pode. Só que já está. Estão livres.